sistemas. Ya. Ok, entonces ahora ya empiezo a grabar, entonces te voy a explicar de nuevo para, mandarte este video aquí. Ya, entonces esto es lo que es. Primero, para usar el API tienen que usar el usuario y contraseña para generar un token, ¿ya? Entonces, aquí, donde tienen que hacer un post, ¿ya? Eso es lo que dice aquí. No estamos viendo el Postman, ingeniero. Ah, no está viendo el postman. Aquí, déjame. Te acabo de pasar aquí. Listo. Entonces, aquí eso es. Ahora, el post, ya tienen que hacer un post. Ya es muy importante. Cuando está usando una API REST, tienen get, post, son métodos, put, patch, delete, head y options. ¿Sí? Entonces, para hacer el login, tienen que hacer un post. ¿Ya? Ok. El post aquí, esto va a ser el enlace de tu dominio, de tu sitio web, ¿ya? Entonces, de ahí, a ver, déjame quitar ese parámetro, ya. Entonces, esto es. Entonces, de ahí va a ser /API/login después de tu dominio, ¿verdad? Después de tu Sí. dominio, entonces va a hacer eso. Por ejemplo, simplemente copia esto, ese JSON, lo copia y lo pega en su código. Bueno, es muy importante, ¿no? El JSON en lenguajes de programación, en programas, depende del lenguaje. Hay diferentes maneras de hacer un JSON. Por ejemplo, en C Sharp, que es muy, muy complicado la manera de hacer las cosas. Entonces, lo que tienen que hacer, por ejemplo, ya, Newtonsoft es un framework de .NET que ellos pueden usar para que puedan transformar clases, ya, una clase en JSON. Entonces, aquí, entonces, ese JSON pueden pegar, o sea, pueden copiar y pegarlo directamente en sus cosas, ¿ya? En su código, ¿ya? Pero un problema cuando ellos, porque tuve problema con un programador, él copia y pega y después pone, digamos que si eso es un lenguaje de programación, entonces vienen aquí, borran esto y ponen sus variables, ¿ya? Entonces eso es porque todo eso son variables, ¿ya? De su base de datos, recupera el variable y pone el variable aquí. Entonces, al hacer esto, lo que hace, me envía un JSON que es incorrecto, porque no respeta la estructura de JSON, porque un JSON es entre dos comillas, ¿ya? Por ejemplo, aquí pueden hacer eso, al lugar de usar una herramienta para convertir, por ejemplo, en Java igual, que es difícil, que hay que instalar un plugin para transformar una clase en JSON, que es muchos problemas, mucho complicado ellos, el trabajo es mucho más tiempo lleva en esas cosas, pero entonces usa el variable, entonces ya, entonces podría usar, pero muchas veces ellos generan un JSON que no es válido porque andan borrando las dos doble cuotas. Entonces, cualquier cosa en sus variables siempre tienen que usar doble cuotas, ya, siempre hay que usar. Pueden copiar y pegar el JSON. Si no quieren hacer el trabajo extra, que es crear una clase, después convertir esa clase en una JSON, esas cosas que hacen los otros programas. Digamos, ahora, si es en PHP, entonces el PHP, por ejemplo, si voy a poner esto, si la persona está usando, en PHP es mucho más fácil el trabajo, es mucho más fácil. También en Python también es mucho más fácil. Por ejemplo, si la persona va a generar, a ver, mira, una cosa también es que aquí en el Postman, sí, muy importante, tiene la opción de generar código automáticamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí puede generar con C Sharp para usar HTTP clients si la persona está usando C Sharp o en .NET. También se puede, si está usando Dart, si está haciendo HTTP, en Java, si está usando Java, igual se puede copiar, mira, ese código. Entonces, lo que hace el Postman es generar un código, o sea, cómo llamar, ya pone esas cosas, todo aquí, el header, ya. Le da esto acá. Entonces, si vamos en el request, déjame copiar y pegar esto en un Java acá, como si fuera Java. Ya, como si fuera Java aquí, puedes ver lo que hace aquí, lo que hace Postman es esto, ¿ya? Le genera en una cadena, ¿sí? Entonces, la persona puede usarlo tal cual, pone el variable, ¿ya? Pone la variable aquí.
digamos, si, bueno, vamos a poner un ejemplo acá, por ejemplo, desde su base de datos, ¿ya? Digamos, en la base de datos tiene un string, no sé, le llama un usuario, ¿ya? Y bueno, tiene su lógica aquí. Sería que la lógica en este caso aquí es eh, recuperar de la base de datos, ya. Bueno, ahí como digo, todo eso aquí es programación del desarrollador, del cliente, eso no es parte tuya tampoco, porque es la persona va a tener, ¿ya? Entonces recupera el usuario en su base de datos, entonces lo que va a hacer es hacer una concatenación aquí, ¿no? Entonces para poner aquí, esos dos cuotas siempre no hay que borrar. Entonces, si van a generar así, entonces no borrar, porque muchas personas hacen esto, borran las cosas y por ejemplo, el variable aquí, creo que entonces para hacer ese JSON sería hacer una concatenación o creo que también en Java, eh, ya, entonces una concatenación, esto, entonces doble cuotas, ya, lo cierran, ponen un más y de ahí más y doble cuotas. Ahí, de ahí no cambian nada más, porque si ellos a veces hacen ese problema y cambian y es problema, ¿sí? Entonces esto hay que tomar en cuenta. Igual, como digo, aquí en Postman pueden aquí ya generar el código. Muy fácil en JavaScript. Bueno, no recomiendo usar JavaScript, muy importante porque después problema de, de, de eso, pero igual, pueden generar un JavaScript también si quieren hacer las llamadas JavaScript y también tenemos en Node.js también pueden usar, o sea, Postman da varias opciones, ¿ya? Por ejemplo, eso es el PHP, ¿ya? Entonces, en PHP, igual, si vamos aquí, eso es PHP, copiamos dos veces, entonces ya tiene el código, ya tiene el código listo en PHP, ya, entonces, a veces, como digo, al usar aquí un variable, igual en PHP, ¿no? Déjame poner eso como Ujú. estaba. Ya, entonces igual, en PHP aquí, la persona siempre dicen, ¿cómo hago para hacer esas llamadas en mi código, en mi programa? Pero es muy fácil, porque en la programación siempre se usa variables. Por ejemplo, aquí en PHP tienen usuario, ya. Entonces, la lógica igual que, como digo, en Java, o sea, en cualquier lenguaje, C Sharp, Java, entonces el usuario ellos pueden, digamos, ¿cómo sabe el usuario? No sé, depende de eso, recuperar de la base de datos, ya de la base de datos, ya, el usuario y la contraseña también, por ejemplo, también ponen parámetro aquí, contraseña, ya, entonces la contraseña igual, recuperar de la base de datos, ¿ya? O sea, de cualquier momento, cualquier cosa, donde se ha guardado ese usuario, ellos lo ponen como desean, porque es programación de ellos. Y después, ¿ya? Entonces simplemente pasar el variable, ¿ya? Pasar el variable. Bueno, pasando ese variable así, por eso es un texto. Entonces, en PHP pueden concatenar igual, ¿ya? Concatenar el nombre de usuario, o sea, el variable, ponerlo acá. Tal cual como pueden ver aquí, todavía está doble cuotas. A veces ellos, los programadores, borran los doble cuotas, entonces al momento de enviar, entonces si envían así, por ejemplo aquí, si hago un error, por ejemplo aquí, voy a hacer un error, puede ver aquí, me sale un error, ¿ya? A veces Ujú. dicen, mira, me sale error, no me sirve, no vale, pero es porque ellos envían un JSON que no es válido. ¿Sí? Eso es error de ellos. Entonces, en tu caso aquí, tú no debes hacer ningún, o sea, no es problema del API, entonces no es el API que tiene un problema, sino que es ellos que están en sus códigos, están enviando un JSON que no es correcto. ¿Sí? Entonces, esto Sí. hay que tomar en cuenta. Y también en un JSON hay escapes. Por ejemplo, si está usando, por ejemplo, si hay un doble cuotas aquí, tampoco. Si en el nombre de usuario o cualquier cosa hay un nombre de doble cuotas, hay que hacer un escape para que no da error. Por ejemplo, si no escape, igual a error. Si hay doble cuotas, hay que escapar. Ya hay que hacer un escape para poder enviar un doble cuotas. Ahí no hay problema. Entonces, ahí cuando no está autorizado, va a dar 401, no está credenciales no válidas porque la contraseña y usuario uno de ellos están incorrectos. ¿Ya? Entonces, esto es error que saben hacer los programadores. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, cualquier lenguaje, C Sharp igualmente,
Ya, por ejemplo, aquí eso es PHP, en Java igual, da igual. En el programa, claro, va a ser diferente la manera de hacer las llamadas, pero el JSON siempre va a ser igual. Y ahí, según la manera, la estructura, los comandos de la programación, entonces hace un concatenación. Por ejemplo, eso es más. En Java, a ver, en PHP es 2 puntos para la concatenación, pero esto aquí tampoco no recomiendo, ¿ya? Por ejemplo, si está usando Java, no, si está usando PHP, como PHP es mucho más, da más opciones para hacer programas más rápido, entonces no tiene que preocuparte de instalar ninguna librería. Entonces, pero no recomiendo hacer así tampoco, ¿ya? Por ejemplo, si está usando PHP, entonces lo que tienen que hacer es un JSON encode, ya usar JSON encode para transformar en JSON, ya vamos a ver después, ya, transformar en JSON, eso mismo se hace en Java igual. Tienen que consultar cómo transformar, no sé, una clase, bueno, en Java tienen que usar una clase, ¿no? O puede ser un arreglo también para evitar errores, un arreglo que tienen y transformarlo en JSON. Eso es el programador que tiene que consultar esto, ¿ya? Solo recomendación para evitar de enviar un JSON incorrecta. Bueno, a ver, voy a quitar esto, ¿no? Eso es muy importante, no necesitar, ¿no? Solo tienen que enviar usuario y contraseña. El otro no importa, ¿ya? Entonces, muy Ujú. importante. Esta parte aquí no es necesario que manden, ¿ya? Eso solo es para la app, pero de ahí para los clientes que tienen sus sistemas, simplemente envían usuario y contraseña. Entonces ahí para evitar, porque a veces también la coma, ellos quitan la coma, entonces hacen error. Entonces ahora lo que van a hacer simplemente, esto acá, simplemente ya transformar en un arreglo. Esto es un arreglo en PHP. Entonces esos dobles puntos, entonces simplemente le modifican así. Y bueno, entonces y quitan eso ya. Eso es un arreglo ya. Listo. Entonces listo ya usuario y igual. Entonces aquí, entonces no necesitan hacer esto. Simplemente ponen aquí ya. Listo en PHP ya. La contraseña igual. Entonces bueno, eso es contraseña. Ya, la contraseña igual. Aquí, mira, si pegan así, ya, con ese arreglo que están llenando, entonces en PHP ya, listo para mandar un JSON correcto para evitar errores. Y de igual manera, igual, hacer eso usando .NET, bueno, normalmente hay que crear, convertir esto en una clase y después para generar el JSON. Eso es mi recomendación, porque si ellos, por ejemplo, aquí, si copio ese código en ¿dónde está? ¿Dónde está? C Sharp aquí. Entonces, si copia ese C Sharp aquí, por ejemplo, si voy a copiar y pego esto acá, voy a crear una nueva aquí. ¿Ya? ¿Estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Ya, perfecto. Ya, entonces si voy a cambiar esto en C Sharp, por ejemplo, igual, tal cual como en Java, puedes ver, Postman siempre pone directamente como texto, ¿ya? Siempre como texto, copia el JSON como texto. Pero en las programas, como digo, los usuarios, los programadores siempre hacen errores, no ponen bien las cosas, andan a borrar lo que no deben, entonces después le da error. Entonces mi recomendación, pueden usar así, ¿no? Pasar directamente en texto, pero mi recomendación es usar JSON.NET, JSON to C Sharp. Si buscan en Google JSON to C Sharp, esto van a tener esta online. ¿Qué hace esto aquí? Es simplemente copiar el JSON, ¿ya? Copian el JSON, vamos a quitar eso, ¿ya? Ese JSON simplemente hace convertir, ¿ya? Hace convertir y como puedes ver aquí, les da una clase, ¿ya? Entonces simplemente si está usando C Sharp aquí, bueno, eso es el C Sharp, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo aquí, ya, entonces tal cual, entonces tienen sus clases aquí, le ponen que es el login, ya, y pueden ver aquí y esto ya, hacer tal cual ahora en el ejemplo de la programación aquí, como pueden ver acá, para generar un JSON, ¿ya? Simplemente hace una instancia, poner las barreras y de ahí Java, JSON, convert, serialize y ahí el objeto, ahí les va a devolver un JSON. Entonces, para el ejemplo sería esto, ¿ya?
copiar esto acá, ya, por ejemplo, aquí. Entonces, al lugar de hacer este texto acá, simplemente pueden quitarlo, ya, y hacer eso. JSON convert, serialize, ¿cuál sería el login? Entonces sería, bueno, crear un login, ya, un login, sería new login. O sea, todo depende del programador, ¿no? Pero igual, entonces Ujú, el login aquí, ya, bueno, esa variable aquí es el login. Simplemente login punto sería aquí, ya, sería username igual, ya. Username y aquí pone el nombre de usuario. ¿Cuál sería? Por ejemplo, ponen el nombre de usuario. Igual, hacen lo mismo acá. Login, que es el password, ya, la contraseña, ya. Ponen la contraseña. Esto aquí, bueno, esa contraseña, claro, hay muchos programadores, no sé por qué dicen que son programadores, pero en realidad hacen mal. Ya, entonces, por ejemplo, al lugar de poner, porque pero tengo en la base de datos, ya no hay problema. Entonces, eso es tu código, tu programa. Entonces, tú implementas el código para recuperar de la base de datos, ya. Recuperar de la base de ujú, datos, ya. Entonces, eso, porque normalmente como hay programadores que sí quieren que, o sea, tú andas haciéndoles el programa, ponerles, implementarle en su sistema. Bueno, si hay que implementarle, no hay problema, tendría un costo adicional, pero si eres un programador, deberías saber cómo hacer eso ya. Entonces, esa es simple ujú, programación ya. Es programación normal. Entonces, recuperas de base de datos, no importa. Si tienes la contraseña en un archivo, igual. Entonces, creas el código, recuperas el usuario, o sea, lo que sea, en la base de datos, en un archivo, donde sea. Y ahí, listo. Entonces, con JSON Convert, que es ese plugin, lo instalan y listo. Ya tienen un sistema funcionando mejor. Entonces, para evitar, ¿por qué hacer esto? Es para evitar que ellos andan generando. Porque, bueno, eso es muy fácil, ¿no? Pero el problema más grave es cuando entran en la creación de facturas, ¿ya? Como puedes ver aquí, eso es, hay muchas cosas aquí. A veces, entonces con muchas cosas ellos andan, por ejemplo, eso es una lista, ¿ya? Eso es un ejemplo más completo. Por ejemplo, aquí eso como es dinámica, ¿ya? Eso es una lista. Entonces, si vamos a copiar esto que es en C Sharp aquí, ya voy a copiar todo esto acá, ya poner aquí en C Sharp, puedes ver aquí, eso es una cosa muy, muy, muy largo, ¿ya? Y esos JSON aquí, hay que, a veces ellos andan copiando, por ejemplo, aquí, eso es una lista, ellos lo que hacen, ya, eso es una lista, ¿ya? Por ejemplo, esto es una lista, ¿ya? Entonces, a veces ellos no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, hay que hacer, por ejemplo, como es dinámico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es el JSON, ¿ya? Sería tener una lista, sería una plantilla, ¿ya? Una plantilla, entonces sería hacer un bucle, sería for each, no sé cuál sería, bueno, según sus variables, ¿ya? For each, eh, no sé qué sería, productos o ítems, no sé si es in o as, porque como no estoy aquí en C Sharp, ya. Digamos, ítems y de ahí hacen esto, hacen la concatenación para poner cada producto. Bueno, esa cadena también sería un string, ya vamos a ponerle un string, ítems, vamos a decir que es bueno, simplemente lo más vago que hay que hacer es eso, lo más vago. Hacer una concatenación aquí, entonces le van a agregar, ¿ya? Entonces, a veces hacen esto, pero a veces, entonces borrar, por ejemplo, cuál es el ID, cómo es esto acá, bueno, eso tiene que ser dentro de una, ya, aquí es una cadena, lo más vago que saben hacer es esto. Entonces vamos a ponerlo así, hacer un plus. Bueno, eso sí funciona. O sea, sí funciona, no hay ningún problema. Aquí item.id. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Ya, bueno, eso es la parte de programación, ¿no? Entonces, a veces hacen así, ¿ya? Hacen la concatenación y después esos ítems aquí. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya, este ítem acá, ahora simplemente lo ponen un más. O sea, primero, el problema con este método, si hacen así, sería, mira, es mucho difícil para leer. Como pueden ver aquí, bueno, eso es nuevas líneas, no es necesario. Es mucho difícil para leer, para deboguear, ¿ya? ¿Sí estás viendo?
Sí, estoy viendo. Ya, entonces es muy difícil para saber, por ejemplo, si hay que agregar nuevas cosas aquí, después hacen error porque es una cadena. Entonces, por eso, entonces, la recomendación en C Sharp o Java, que son lenguajes que muy complicado para programar, entonces buscar una herramienta o crear manualmente, entonces lo que hace aquí, por ejemplo aquí, ya, lo pego esto, lo hago convertir, lo que va a hacer es, mira, ¿ves? Entonces ahora tenemos estas clases, ya, entonces si hago copia ahora, entonces mejor la manera de funcionar es, por ejemplo, digamos aquí en el sistema, bueno, en otras clases, otros archivos, entonces van a tener estos, ¿ya? Por ejemplo, aquí invoice detail ya tienen la estructura que es el producto. Entonces, por ejemplo, eso aquí, simplemente pueden tener una lista, creo, no sé, no me acuerdo si es list, pero vamos a decir, es un list de tipo invoice, crean un nuevo list, no me acuerdo cuál es el nombre de la colección exacto de C Sharp, pero es algo así, ¿ya? Entonces vamos a decir lista, ¿ya? O items. Entonces digan que es items, ¿ya? Bueno, item JSON, voy a decir ya, item JSON, ya. Entonces lo que van a hacer aquí eh, bueno, normalmente van a generar, ¿ya? Simplemente van a generar ese ítem, van a ponerlo, por ejemplo, aquí. Este root sería factura, ¿ya? Digamos, le llamamos factura, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es crear una factura. Entonces, van a decir factura, que es una factura igual a new factura, ¿ya? New factura, y en esa factura, lo que van a hacer es aquí, factura punto, ¿cómo se llama? En la factura tienen una lista que es invoice details. Tal cual aquí, entonces una factura punto invoice details. Entonces van a hacer add, creo que se llama add para hacer una lista. Bueno, vamos a borrar estos ya. Vamos a borrar porque esto ya no sirve, ya no hay que hacer. Entonces, simplemente en el add, lo que van a hacer es crear un nuevo. Bueno, voy a borrar esto porque ya no sirve. Ya. Entonces, simplemente crear, por ejemplo, vamos a decir va de detalle o ítem. No, bueno, como tenemos detalle, vamos a hacer detalle. Le llamamos detalle, vamos a hacer un new detalle. Ese detalle es lo que van a agregar aquí. Agregar el detalle y en ese detalle, entonces simplemente lo llenan. Por ejemplo, detalle detalle punto, ¿cómo se llama? El producto, el product, por ejemplo aquí, eso es aquí, product, que es una cadena, ya, es un string, de product, ya, punto product igual a, ya, entonces sería hacer más fácil así, ya. Entonces, ¿cómo es la estructura? Vamos a tener este string, ya, este string aquí, slash, y aquí lo hacen una, bueno, aquí es una cadena, entonces lo hacen una cadena ítem, según la base de datos, pero esos ítems aquí vienen de su base de datos, muy importante, voy a decir var ítems igual recuperar, para tener en cuenta, recuperar de su base de datos. ¿Ya? Entonces recuperan los ítems que son sus de la factura, como sea que es la factura. Entonces ítem, el ID del ítem o del producto, no sé, o product. Todo depende de la base de datos, ¿ya? Entonces eso viene de su base de datos, muy importante, ¿ya? Entonces llenan eso, ¿no? Llenan los variables, las clases y listo. Por ejemplo, aquí tiene esa factura, entonces al lugar de poner esto, tal cual como hemos visto, ¿verdad? Todo esto que no entiende nada, nada, nada de nada, claro que no es muy, o sea, se puede hacer así, pero después para modificar algo es complicado, ¿ya? Entonces aquí en ítems, no, eso va a ser una factura. ¿Cómo se hace una factura? Es eso mismo aquí. JSON convert, deserialize, no, eso es serialize. Serialize, vamos en JSON, new soft acá. Muy fácil, normalmente, simplemente esto acá, ¿ya? Lo copian, al tener el JSON acá, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, aquí, para tener el JSON, simplemente JSON serialize object, que va a ser serialize, es la factura, ¿ya? Como puede ver aquí, SRI Payment, como en la factura, es una lista de SRI Payment, tal cual como aquí. Tiene aquí una factura SRI Payment, es una lista, como es complicado. Entonces, mucho mejor hacer así, que sea en C Sharp igual, en Java igual. Evitar de mandar así en cadena, porque después, cuando hay que mandar una factura,
a veces ellos andan a mandar algo incorrecto, mandan datos incorrectos, faltan de poner una comilla o una coma, ¿ya? Entonces, después cuando llaman, les van a dar ese error. Me dicen, mira, me da ese error. Entonces, es porque ellos están haciendo mal, no es problema de la API, ¿sí? Entonces, por eso. A ver, para resumir, en Postman, si tienen Postman instalado, el Postman les van a dar el código, simplemente copian y pegan, ¿ya? Pero el código de Postman les van a salir el JSON en cadenas, ¿sí? Pero no hay que enviar directamente las cadenas así en texto, porque enviar en texto no van a poder, es difícil, ¿no? Después con sus variables, cuando hay arreglos, entonces hacen errores, ¿ya? Entonces generan muy mal las cosas, entonces después le da error. Entonces, recomendación, según el lenguaje de programación, convertir ese JSON en clase, ya en una clase, ya llenar la clase como es y después convertir esa clase en JSON. Así que más fácil también la programación también es más fácil para modificar algo. Si hay que agregar nuevas cosas, simplemente pueden agregarlo sin ningún problema. Por ejemplo, eso es un string, también se pueden poner como un datetime, ¿ya? Como un datetime no hay ningún problema. Y ya, de igual manera también el PHP y Python son los más fácil, los lenguajes. El lenguaje incluye muchas cosas para desarrollar más fácil. Request es lo más utilizado en Python. Entonces, si vamos en Python, igual en PHP, como hemos visto, JSON encode, un arreglo y fácil, muy, muy fácil. Esto, por ejemplo, si vamos a hacer ese mismo ejemplo de esto acá en PHP, ¿cómo se hace en PHP? Es muy fácil, ¿ya? Por ejemplo, eso acá, sabemos que nos va a salir esto. Bueno, si copio aquí, ¿no? Vamos a decir, bueno, vamos a decir primero en Python, después en PHP, ¿ya? PHP y Python es igual, ¿no? Funciona igual, de igual manera, por lo que es fácil, ¿ya? Da una manera muy fácil. Por ejemplo, si vamos en Python aquí, el Postman aquí ya nos da, en Python ya nos da, ya hace un JSON DOM. Eso es una mapa, ¿ya? Entonces, mira, ya está automatizado, ¿sí? En Python, ¿sí? Entonces, en Python ya es automatizado esto, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, digamos aquí, recuperar, vamos a decir, tenemos ítems. ¿Qué es ítems? Vamos a decir ítems en Python es, ya, en Python, lo que vamos a decir aquí, comentario, recuperar en la base de datos o una variable, no sé. Digamos, esto se ejecuta después de que la persona en su sistema de la persona acabó de crear la factura en su sistema. Entonces, eso va a tener los ítems, ya, recuperar de la base de datos o no sé. No es necesario de la base de datos porque si ya recién se crea, entonces ese mismo variable que los ítems pueden usar. Y ahora, esto, ¿cómo se lo genera? Como podemos ver, es un arreglo. Simplemente aquí, esto pueden sacar aquí. Ya, por ejemplo, vamos a llamarlo detalles en Python. Bueno, no tiene punto coma en Python. Ya, en Python, donde estaba aquí. ¿Ya ves? Simplemente aquí, ¿ya? Esto es dinámico ahora. ¿Qué hace ese detalle? Es una lista. Bueno, normalmente, ¿cómo va a ser? Pues simplemente vamos a hacer un for, no me acuerdo si es item in o as, no me acuerdo, pero igual, es simple. Así, entonces, así en Python. Entonces, esto detalle, entonces simplemente, no me acuerdo, creo que es add. Bueno, vamos a decir add. No me acuerdo muy bien cómo es para agregar en un arreglo, pero es como add. Entonces, simplemente esto acá, ya, vamos a decir, mira, esto aquí es una lista, vacío, esa lista es lo que va a agregar y aquí simplemente en su ítem y aquí, mira, es muy fácil, ¿ya? Es muy fácil, simplemente agregar el arreglo, esto acá, vamos a decir, creo que es más también para concatenar en Python, no me acuerdo muy bien. Y listo, nuevamente, add, creo que es add o append, algo así. Ya, creo que es append en Python. Y agregar, digamos, ítem puede ser producto que tienen y producto ID y CFACT. Es muy importante, ¿no? Es ID de la API, ya, CFACT. Bueno, vamos a decir ID API, ¿ya? ID API, ya. Algo así, ¿ya? Entonces, igual, para la cantidad, puede poner simplemente la cantidad, ¿ya? Cantidad.
¿ya? Entonces, esto es el Python. ¿Sí? Entonces, todo aquí si hay descuento, lo pueden agregar. Mira, es muy fácil, nada complicado, ¿ya? Bueno, en C Sharp sí, hay que transformar el JSON en una clase. En Java, de igual manera, evitar poner así, transformar en una clase y de esa clase transformar en JSON, tal cual en C Sharp, ¿ya? En Python, fácil así. Si vamos en PHP, de igual manera, es muy fácil. En PHP, vamos a decir, vamos a usar curl, que es lo más usado, más fácil. Igual. A ver, cuando copian el PHP, por alguna razón, Postman lo automatiza como está en Python, no le da automatizado, pero igual, no hay un problema. Simplemente podemos seleccionar cualquier, primero se dice JSON que tiene encode, ¿ya? JSON encode, vamos a quitar esto y quitar esto y poner aquí. Eso es el JSON encode, que es en JSON encode, va a transformar un arreglo en en JSON, tal cual como podemos ver aquí. JSON dumps, aquí es lo mismo en PHP, JSON encode. Es lo mismo que hace aquí. Bueno, esta estructura no está correcto porque no es un arreglo, simplemente hacen un reemplazo, ¿ya? Reemplazar esto acá en la selección, simplemente copiar así, es muy fácil en PHP también. Vamos a decir en la selección, bueno, todo depende de la herramienta que están usando, porque estoy usando Notepad aquí, si están usando Visual Studio, entonces igual pueden hacer lo mismo, ya. Reemplazar, ya. Y vamos a reemplazar los dos puntos por lo que es esta estructura y listo. Mira, aquí ya tenemos un arreglo en PHP. ¿Estás aquí? Sí, Ya, entonces listo, en PHP ya tiene una estructura, el arreglo listo. Entonces tal cual como hemos hecho en Python, ya, entonces lo mismo acá vamos a hacer en PHP. Entonces este arreglo acá, invoice details, por ejemplo, eso es dinámica. También lo mismo también se puede hacer para los pagos, ¿no? Entonces, simplemente para el tiempo, vamos a decir que es detalles, se llama detalles, vamos a ponerlo así de detalles, ¿ya? Entonces, este detalles es lo que vamos a poner aquí en lo que es invoice details, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Entonces, nada más, simplemente estos acá. También, bueno, lo mismo también se hace porque esas fechas con la fecha, bueno, ahí va, es el ejemplo allá, ¿ya? Entonces, ese detalle, ¿cómo vamos a hacer el detalle? Igualmente, como tenemos en Python aquí, tenemos los ítems, que va a ser los ítems de su programa, ya, por ejemplo, eso es ítems, recuperar de la base de datos o de variables, todo depende de la programación, de cómo está el programa, dónde están sus ítems. Entonces, simplemente van a hacer un for each, vamos a hacer ítems as item. Bueno, eso acá va a ser una variable así en PHP. For each items as item. Y aquí en ítem van a agregar. ¿Qué van a agregar? Esto. Ya simplemente van a tener un arreglo vacío y después agregan cada ítem. De cada ítem, lo que van a hacer igualmente, tal cual, no sé cómo sería en sus bases de datos del ítem, si es una clase o si es un arreglo, no sé cómo. Todo depende de la programación, ¿no? Del programa de la persona, de cooperar de los productos y van a decir ID API. ID API, cómo está guardado en su base de datos. No sé cómo serían. Todo depende de la programación de la persona. Igual, vamos a decir ítem cantidad. Ya, muy fácil. Cantidad, descuento. Ya. Bueno, en Paraguay usan mucho lo que es Visual Fox Pro. Me imagino que Visual Fox Pro es casi como C Sharp. Entonces, igual, transforman en clases y hacen las llamadas así. Pero ese JSON Convert no creo que existe en Visual Fox Pro, pero no sé cómo sería, pero ellos tienen que hacer la misma estructura, ¿ya? Todo depende del lenguaje que están usando, hacen así esta estructura.
para que sea dinámico, porque si están ahí modificando directamente el JSON en su programa de forma muy fea así, entonces es posiblemente que no les funciona. Ya. Bueno, ¿Qué esta usan parte, mucho en Paraguay? ¿Qué usan mucho en Paraguay, dijo ingeniero? Visual Fox Pro. La mayoría de los sistemas en Paraguay, ellos usan Visual Fox Pro, que es muy antiguo, son sistemas muy antiguos. Muchos usan Ajá, Visual Fox Pro, que es muy antigua. Se llama así mismo, Visual ok, Fox Pro. La mayoría usan eso, que es ajá. sistemas muy antiguos.